¿Alguna vez pensaste que alguien se quedaría para siempre y de repente descubriste que no era así? Ese instante en que desaparece, en que el silencio pesa más que 1000 palabras, se convierte en un terremoto emocional que sacude cada rincón de tu vida. Es en ese vacío donde la mente se llena de preguntas, de recuerdos y de una sensación de derrumbe que parece no tener fin. Pero escucha con atención. Ese dolor que hoy parece insoportable no es el final. Al contrario, puede ser el inicio de la transformación más poderosa que jamás hayas vivido. Porque cuando alguien se va, cuando ya no queda nada más que tu propia compañía, surge la oportunidad de descubrir de qué estás realmente hecho. El estoicismo nos enseña que nada externo nos pertenece de verdad. Ni las personas, ni las circunstancias, ni las promesas que parecen eternas. Todo lo que depende de otros está fuera de tu control. Y si vives aferrado a lo que no controlas, estás condenado a sufrir. La verdadera fuerza está en aprender a soltar, en aceptar que nada es eterno y que incluso lo más doloroso puede convertirse en un maestro. Piensa en esto. Cuando alguien desaparece de tu vida, lo que en realidad se derrumba no es el mundo, sino las expectativas que habías construido. Esa historia que imaginaste, esas ilusiones que parecían seguras, todo eso se rompe en pedazos. Pero tú sigues aquí, respiras, piensas, sientes. Y mientras sigas vivo, tienes el poder de levantarte. El estoicismo no niega el dolor. No se trata de fingir que nada pasó. Se trata de mirarlo de frente, reconocerlo y luego decidir qué harás con él. Puedes hundirte en la nostalgia o puedes usar ese golpe como una chispa para crecer. Recuerda algo, nadie puede derrumbarte si tú no lo permites. Los muros de tu fortaleza interior se construyen cada día, con cada decisión, con cada pensamiento. No importa quién se haya ido, no importa qué promesas se rompieron. Lo que de verdad importa es quién decides ser después de ese vacío. Y ahora quiero que hagas algo. Antes de continuar con lo que viene, escribe en los comentarios una palabra que marcará tu compromiso con este cambio. La palabra es fuerza. Sí, fuerza. Una palabra simple pero brutal, fácil de recordar y con un poder inmenso. Quiero que todos los que estén escuchando este mensaje la escriban. Hazlo ahora mismo, fuerza, porque ese será tu primer paso hacia la reconstrucción, hacia la resiliencia y hacia una vida más consciente. ¿Ya lo escribiste? Bien, entonces sigamos. El dolor de la pérdida, de la ausencia, de la traición o del abandono tiene un poder oculto. Nos obliga a mirar hacia adentro, nos muestra que lo único verdaderamente seguro es lo que construimos en nuestro interior. Y ahí es donde entra la filosofía estoica, en recordarnos que la vida es cambio constante, que nada ni nadie nos pertenece y que la verdadera libertad está en aceptar eso sin miedo. No esperes a que alguien regrese para sentirte completo. No pongas tu paz en manos de quien decidió irse. Tienes que ser capaz de sostenerte por ti mismo, incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Porque si aprendes a ser fuerte en la soledad, serás invencible en compañía. Cuando alguien se va de tu vida, tu primera reacción suele ser preguntarte por qué. La mente busca respuestas, inventa explicaciones, se aferra a cualquier detalle con la esperanza de encontrar lógica en lo que parece un golpe inesperado. Pero la verdad es que no siempre obtendrás esa respuesta, y aquí es donde el estoicismo nos ofrece una lección clara. Lo que no está en tus manos no debe robarte la paz. Epicteto decía que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Esto significa que no es la partida de esa persona lo que realmente te destruye, sino lo que tú decides pensar sobre ella. Si crees que sin esa persona no hay futuro, te derrumbas. Pero si entiendes que su ausencia es parte del fluir natural de la vida, comienzas a recuperar tu fuerza.
Mira a tu alrededor. Todo cambia, todo se transforma, nada permanece fijo. Y, aunque duele, las personas también son parte de ese ciclo. Hoy alguien está contigo, mañana tal vez no. Así funciona la existencia, pero lo que sí depende de ti es cómo enfrentas esos cambios. ¿Vas a convertirte en víctima de la nostalgia o vas a usar el dolor como un escalón hacia tu propia grandeza? El estoicismo no busca que seas frío o insensible. No se trata de apagar tus emociones. Se trata de comprender que el sufrimiento no viene de la pérdida, sino del apego. El apego es la cadena que te mantiene prisionero de lo que ya no existe. Romper esa cadena es doloroso, pero también es liberador. Y piensa en esto. ¿Qué pasaría si la persona que se fue regresa mañana? ¿Realmente quieres ser alguien que se desmoronó en su ausencia? ¿O prefieres ser alguien que, aun con las cicatrices, se mantuvo firme, construyó su camino y mostró que no necesita de nadie para seguir avanzando? El verdadero poder está en tu capacidad de no depender, en descubrir que, aunque el mundo se caiga, aunque las promesas se rompan, tú sigues siendo dueño de tu mente y de tu actitud. Eso nadie puede quitártelo. La historia está llena de hombres y mujeres que encontraron en la pérdida su mayor impulso. Guerreros que regresaron de la derrota para convertirse en leyendas. Personas que fueron traicionadas y, en lugar de rendirse, construyeron algo tan grande que la vida de quienes los abandonaron se quedó pequeña frente a su grandeza. Y tú puedes ser uno de ellos. Piensa en esto como un reto personal. La persona que se fue, la promesa que se rompió, no son el fin de tu historia. Son el comienzo de un capítulo nuevo donde tú decides ser protagonista. Cada vez que tu mente intente llevarte al pasado, recuérdale que lo único real es este instante. Aquí y ahora tienes la oportunidad de forjar tu carácter. Y antes de seguir adelante, quiero preguntarte algo. ¿Te das cuenta de que este momento puede ser la chispa de tu transformación? Si la respuesta es sí, entonces quiero que escribas nuevamente en los comentarios la palabra fuerza. Pero esta vez, acompáñala de otra palabra que represente lo que quieres construir a partir de ahora. Puede ser disciplina, libertad, valor, resiliencia. Escoge una, fuerza y tu palabra. Eso será tu declaración pública de que no te rindes. Recuerda, no es la pérdida la que te destruye, es el apego. No es la ausencia la que te hunde, es tu interpretación. Si aprendes a controlar tu mente, aprenderás a dominar cualquier tormenta. Cuando alguien desaparece de tu vida, muchas veces sientes que te arrebataron algo que era tuyo. Te preguntas cómo es posible que después de todo lo que compartieron, esa persona simplemente se fuera. Y ahí surge una de las verdades más duras, pero también más liberadoras del estoicismo. Nada de lo que no depende de ti es verdaderamente tuyo. Ni las personas, ni sus promesas, ni sus decisiones te pertenecen. Solo tienes poder sobre lo que piensas, sobre cómo reaccionas, sobre lo que haces con lo que la vida te presenta. Todo lo demás es un préstamo, y los préstamos, tarde o temprano, se devuelven. Esa persona que pensabas eterna no estaba garantizada. Ninguna lo está. Y cuando aceptas eso, dejas de luchar contra lo inevitable. Porque lo inevitable no se combate, se acepta. Y al aceptarlo, recuperas tu libertad. La mente tiende a dramatizar, te repite una y otra vez que sin esa persona no podrás seguir, que todo perdió sentido. Pero esa es una trampa. El dolor es real, claro, pero la conclusión que extraes de él es opcional. Puedes permitir que la herida se convierta en tu prisión o puedes convertirla en tu entrenamiento. Cada lágrima puede ser un ladrillo en el muro de tu fortaleza o puede ser el agua que derrumba tus cimientos. Tú eliges. Y aquí hay algo poderoso. Cuando alguien se va,
deja un vacío, pero ese vacío no es solamente pérdida, también es espacio, espacio para crecer, para reinventarte, para descubrir facetas de ti que nunca habías explorado porque estabas ocupado sosteniendo a otro. Ese espacio es tu oportunidad. El estoicismo te invita a preguntarte, ¿qué depende de mí en este momento? ¿Qué puedo controlar? Y la respuesta siempre será la misma, tu actitud, tu mente, tu respuesta. No puedes controlar que alguien se haya ido, pero sí puedes controlar lo que haces con esa ausencia. Recuerda lo que decía Marco Aurelio. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Entonces, si quieres derrumbarte, llena tu mente de pensamientos de pérdida. Pero si quieres levantarte, aliméntala con pensamientos de fortaleza. No se trata de autoengañarte, se trata de decidir qué clase de interpretación quieres darle a lo que pasó. Imagina que tu vida es una fortaleza. Cada abandono, cada traición, cada pérdida, es como un ataque contra tus muros. Si tus muros están hechos de dependencia, se vendrán abajo. Pero si tus muros están construidos con disciplina, aceptación y resiliencia, nada podrá derribarte. Y ahora te lanzo un reto. Cierra los ojos por un instante y piensa en esa persona que se fue. No la pienses como una pérdida, sino como una lección. Pregúntate, ¿qué me enseñó? ¿Qué aprendí de su ausencia? Escríbelo en los comentarios junto a la palabra fuerza, porque al hacerlo, transformas tu dolor en sabiduría. El verdadero derrumbe ocurre cuando no aprendes nada de la caída, pero cuando extraes lecciones, cuando aprovechas la soledad para crecer, lo que parecía un final se convierte en un inicio poderoso. Recuerda esto, no necesitas esperar a que alguien regrese para empezar a sanar. No necesitas que la vida sea justa para empezar a avanzar. Lo único que necesitas es la decisión firme de no permitir que el dolor te consuma. El estoicismo no es una filosofía fría, es un arte de vivir, es la práctica diaria de recordar que no controlas lo que ocurre afuera, pero siempre controlas lo que ocurre dentro de ti. Y si logras dominar tu interior, el exterior pierde su poder sobre ti. Hay un momento en el que la herida comienza a transformarse. Al principio duele tanto que piensas que nunca pasará. Pero con el tiempo descubres algo. La vida sigue su curso, incluso si tú no quieres. Y si el mundo no se detiene, ¿por qué habrías de hacerlo tú? El estoicismo enseña que lo único verdaderamente constante es el cambio. Nada permanece inmóvil. Ni las estaciones, ni los días, ni los sentimientos. Incluso el dolor más intenso, con el tiempo, se transforma. La pregunta es, ¿vas a dejar que ese cambio te arrastre sin dirección o vas a usarlo como combustible para crecer? Cuando alguien desaparece, la tentación es quedarte atrapado en el ¿por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no cumplió lo que prometió? Pero esas preguntas rara vez traen respuestas. Lo único que logran es mantenerte encadenado a un pasado que ya no existe. Lo que realmente libera es cambiar el enfoque. En lugar de preguntar por qué, pregúntate ¿para qué? ¿Para qué sucedió esto? ¿Qué oportunidad puedo encontrar en esta pérdida? ¿Qué parte de mí debo fortalecer para que esta herida no me destruya? Ese cambio de perspectiva es radical. Deja de ponerte en el papel de víctima y te coloca en el papel de protagonista. Y ahí es donde ocurre la transformación. Imagina que la vida es un campo de entrenamiento. Cada persona que llega y cada persona que se va son parte de tus pruebas. Algunas pruebas son fáciles, otras son brutales, pero todas tienen un propósito: hacerte más fuerte, más consciente y más dueño de ti mismo. El estoicismo no busca que ignores tus emociones. Al contrario, te pide que las observes, que las entiendas, pero que no te conviertas en esclavo de ellas. Sentir tristeza, nostalgia o incluso rabia es humano.
pero quedarte atrapado en esas emociones es una elección. Lo que marca la diferencia es cómo respondes a ellas. Puedes dejar que la tristeza te hunda o puedes permitir que te recuerde lo valiosa que es tu capacidad de amar. Puedes dejar que la rabia te consuma o puedes transformarla en disciplina y energía para avanzar. Aquí está la clave. Todo lo que ocurre puede usarse a tu favor si decides interpretarlo de la manera correcta. Incluso las pérdidas, incluso las traiciones, incluso los silencios que duelen más que las palabras. Pregúntate, ¿qué versión de mí quiero que surja después de este derrumbe? ¿La versión que quedó atrapada en el dolor o la versión que se levantó con más claridad, más carácter y más poder interior? Recuerda que lo que parece el final muchas veces es solo el comienzo. Los derrumbes abren espacio para reconstrucciones más sólidas. Cuando algo cae, deja terreno libre para algo mejor. Y si alguien desapareció de tu vida, tal vez lo que en realidad se derrumbó no fue tu mundo, sino la ilusión que tenías de él. Aceptar esto no es resignación, es sabiduría. Porque cuando dejas de esperar que la vida sea como tú quieres y empiezas a abrazarla tal como es, encuentras una paz que nadie puede arrebatarte. Eso es el estoicismo en su esencia. No luchar contra lo inevitable, sino usarlo como un camino hacia la grandeza. Tal vez aún te preguntas cómo lograrlo, cómo levantarte cuando todo parece haberse derrumbado. La respuesta no está en esperar a que el dolor desaparezca por sí solo, sino en usarlo como herramienta. El dolor no es el enemigo, es un recordatorio de que estás vivo, de que sientes, de que tienes la capacidad de transformarte. El estoicismo enseña que lo que hoy duele, mañana puede convertirse en tu mayor fortaleza. Pero para que eso ocurra, necesitas tomar una decisión. Dejar de mirar hacia afuera buscando culpables o explicaciones y empezar a mirar hacia adentro. La clave no es lo que otros hicieron o dejaron de hacer. La clave es lo que decides hacer con lo que te pasó. Hay quienes se quedan atrapados en la nostalgia durante años, repitiendo la misma historia una y otra vez, como si contarla pudiera cambiar el final. Pero la verdad es que ninguna repetición borra el pasado. El pasado ya ocurrió. Lo único real es este instante, y en este instante puedes decidir no seguir cargando con lo que te rompe. Recuerda que la ausencia de alguien no define tu valor. Que una persona se haya ido no significa que no sea suficiente. No significa que tu vida perdió sentido, solo significa que tu camino y el suyo ya no van en la misma dirección. Y eso, aunque duela, es parte de la naturaleza de la vida. Marco Aurelio escribió que la pérdida no es más que un cambio, y que el cambio es la ley de la naturaleza. Si lo aceptas, el peso en tu corazón se aligera, no porque dejes de sentir, sino porque entiendes que nada fue realmente tuyo para perder. Mira la historia de quienes se levantaron de situaciones devastadoras. Cada uno de ellos entendió lo mismo, que no eran las circunstancias las que determinaban su futuro, sino su actitud frente a ellas. Algunos fueron abandonados, otros traicionados, otros lo perdieron todo. Pero en lugar de quedarse mirando las ruinas, decidieron construir algo nuevo sobre ellas. Y aquí está la lección. Si permaneces mirando lo que cayó, jamás verás lo que pueden hacer de esas cenizas. Necesitas levantar la mirada, enfocarte en lo que puedes controlar y empezar a dar pasos, aunque sean pequeños. Porque cada paso hacia adelante es un golpe contra la desesperanza. El derrumbe no es el fin, es un llamado a despertar. Es la oportunidad de reinventarte, de descubrir qué tan fuerte puedes llegar a ser cuando no tienes más opción que levantarte. Pregúntate, ¿qué puedo construir a partir de lo que se rompió? ¿Qué nuevas puertas pueden abrirse porque otras se cerraron? Tal vez lo que parecía una tragedia es en realidad
la oportunidad que necesitabas para encontrarte contigo mismo, para dejar de depender de otros y empezar a vivir con más autenticidad. Acepta lo que fue, agradece lo aprendido y suelta lo que ya no tiene lugar en tu camino. No es fácil, pero es posible. Y cada vez que eliges soltar, recuperas un poco más de tu libertad. Recuerda que nada ni nadie puede destruirte por completo mientras sigas de pie. El dolor puede doblarte, pero no tiene que quebrarte. Solo tú decides si la ausencia será tu condena o tu renacimiento. A veces creemos que la fuerza se mide por la capacidad de aguantar sin caer, pero no es así. La verdadera fuerza se mide en la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando ya no tienes ganas, incluso cuando parece que no hay motivos. Esa es la esencia del carácter. El estoicismo enseña que no puedes controlar lo que la vida te quita, pero siempre puedes controlar lo que decides hacer después. Y ahí está tu poder. Porque cuando alguien desaparece, cuando la vida te sacude, puedes convertirte en víctima de las circunstancias o en dueño de tu destino. Piensa en esto. Cada vez que eliges no rendirte, estás entrenando tu espíritu. Cada vez que eliges mantener la calma en medio del caos, estás construyendo una fortaleza interior que nada ni nadie puede derribar. Esa fortaleza es invisible, pero es real. Es la diferencia entre hundirte en la oscuridad o convertir esa oscuridad en el terreno donde germina una nueva luz. No ignores tu dolor, reconócelo, siéntelo, pero no te quedes a vivir en él. El dolor es un visitante, no un huésped permanente. Permítele entrar, pero no le permitas quedarse para siempre, porque si lo dejas instalarse, poco a poco te roba la energía, la claridad y el futuro. Hay una pregunta clave que los estoicos se hacían. ¿Esto que me está pasando depende de mí? Si la respuesta es no, entonces no vale la pena desgastar tu vida tratando de cambiarlo. Y si la respuesta es sí, entonces tienes que actuar con disciplina y valor. Así de simple. Cuando alguien se va, no depende de ti, pero tu reacción, tu reconstrucción y tu manera de interpretar esa ausencia sí dependen de ti. Eso es lo único que necesitas para recuperar el control. La vida siempre pondrá obstáculos en tu camino. Algunas veces serán pérdidas, otras veces serán decepciones, otras serán traiciones. Pero ninguna de esas pruebas puede destruirte si entiendes que la clave no es lo que ocurre, sino lo que haces con lo que ocurre. Imagina tu vida como una balanza. De un lado están las cosas que no puedes controlar, las decisiones de otros, las circunstancias externas, el pasado. Del otro lado están las cosas que sí dependen de ti, tu disciplina, tus pensamientos, tu voluntad. Si pones tu energía en lo que no puedes controlar, la balanza se inclina hacia la frustración. Pero si concentras tu fuerza en lo que sí puedes manejar, la balanza se inclina hacia la libertad. Y aquí está la verdad. Cuando aprendes a soltar lo que no depende de ti, recuperas tu poder. Ya no eres esclavo de la ausencia de alguien, ni de la promesa rota, ni de la expectativa incumplida. Te conviertes en dueño de ti mismo. Este dominio interior es la mayor victoria que puedes alcanzar, porque una persona que no depende de lo externo es invencible, puede perderlo todo y aún así mantenerse en pie, porque su verdadera riqueza no está afuera, sino adentro. Recuerda esto, no tienes que esperar a que todo sea perfecto para sentirte en paz. La paz no llega cuando el mundo se acomoda a tus deseos. La paz llega cuando aceptas que no puedes controlarlo todo y decides estar firme de todos modos. Lo más difícil de aceptar es que la vida no se detiene para nadie. Tú puedes quedarte atrapado en el pasado, en lo que perdiste, en lo que no salió como esperabas. Pero el mundo seguirá moviéndose. Y si decides quedarte inmóvil, serás tú quien se quede atrás.
El estoicismo no es solo una filosofía, es un llamado urgente a despertar, a recordar que no tienes tiempo que perder lamentando lo que ya no existe. El presente es lo único que tienes. El presente es lo único real. Y si no lo usas, lo pierdes para siempre. La persona que desapareció de tu vida ya hizo su elección. Ahora es tu turno de hacer la tuya. ¿Seguirás atado a alguien que ya no está? ¿O vas a elegir levantarte y escribir un nuevo capítulo? Pregúntate esto. ¿Quieres que tu historia sea la de alguien que se quebró por lo que perdió? ¿O la de alguien que convirtió su dolor en el fuego que lo impulsó hacia adelante? Porque ambas opciones están en tus manos. El derrumbe no significa que todo terminó, significa que tienes un terreno limpio para construir algo diferente, algo mejor, algo más fuerte. Y sí, reconstruir duele, pero duele mucho más quedarse en ruinas. Los estoicos entendían que la grandeza no se encuentra en la comodidad, sino en la adversidad. La adversidad revela quién eres de verdad. Cuando todo va bien, cualquiera puede mostrarse fuerte, pero cuando todo se cae, solo aquellos que dominan su mente logran mantenerse firmes. Esa es tu oportunidad, no la desaproveches. Haz de esta ausencia un punto de quiebre, no para rendirte, sino para despertar, para dejar de depender de lo que no controlas y empezar a enfocarte en lo único que siempre tendrás, tu voluntad. Recuerda que nada te pertenece para siempre, ni las personas, ni las circunstancias, ni los momentos. Todo es transitorio, pero eso no es una tragedia, es una invitación a valorar lo que tienes mientras lo tienes y a soltar sin miedo cuando ya no está. El apego es la raíz del sufrimiento. El desapego, en cambio, es la llave de la libertad. No significa que no ames, no significa que no valores, significa que no dependes. Porque cuando tu felicidad depende de alguien más, tu vida deja de ser tuya. Tu vida solo será realmente tuya cuando aceptes que el control absoluto es una ilusión. No controlas lo que los demás hacen, no controlas lo que el destino trae, pero sí controlas tu respuesta, tu actitud, tu manera de caminar, incluso en medio del dolor. El día que entiendas esto, el día que dejes de esperar que todo sea eterno, te darás cuenta de que nada puede destruirte. Ese día, la desaparición de alguien dejará de ser tu condena y se convertirá en tu liberación. Y ahora llegamos al punto crucial. Después de todo lo que has escuchado, tienes frente a ti una elección. Puedes seguir esperando a que las piezas rotas vuelvan a unirse, a que alguien regrese, a que el tiempo repare lo que ya no existe. O puedes decidir hoy mismo que no esperarás más. La vida no premia a quienes se quedan quietos en la nostalgia. La vida premia a quienes actúan, a quienes se levantan, aún con lágrimas en los ojos, a quienes entienden que lo perdido no define lo que viene. Esa es la diferencia entre quienes se quiebran y quienes se convierten en leyenda. El estoicismo nos enseña que lo único eterno es el cambio, y que aferrarse a lo que ya no está es como intentar detener el viento con las manos. No puedes. Lo único que puedes hacer es dejarlo ir y seguir caminando con firmeza. Cuando alguien desaparece de tu vida, lo que realmente se derrumba no eres tú, sino la ilusión de que todo sería eterno. Y cuando esa ilusión se rompe, se abre un espacio inmenso para construir algo real. Algo que no dependa de nadie más, algo que solo dependa de tu carácter. Aquí está la verdad. Nunca fuiste débil por sentir dolor. Nunca fuiste débil por llorar, por extrañar, por caer. La verdadera debilidad sería quedarte ahí, en ese lugar oscuro, sin avanzar. La verdadera fortaleza está en usar cada lágrima como prueba de que estás vivo, de que todavía puedes luchar, de que todavía tienes un camino que recorrer. No te engañes. Habrá más pérdidas, más cambios, más finales. Pero también habrá más comienzos, más oportunidades, más razones para levantarte.
El estoicismo no te promete una vida sin dolor, te promete una vida en la que el dolor no tiene el poder de destruirte. Así que no esperes más, no sigas dándole tu paz a quien ya no está. No sigas esperando que alguien regrese para sentirte completo. Estás completo ahora mismo. Tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Y mientras respires, tienes la posibilidad de crear, de avanzar, de construir una vida tan sólida que nada ni nadie pueda derrumbarla. Este es el momento de levantarte. Este es el momento de tomar tu dolor y transformarlo en tu fuerza. Este es el momento de demostrarte a ti mismo que eres mucho más grande que cualquier ausencia, que cualquier promesa rota, que cualquier final inesperado. Recuerda esto. No esperes para siempre. Desaparece de donde no eres valorado. Suelta lo que ya no existe. Y mira cómo los demás se derrumban al darse cuenta de que no dependes de nadie. Porque cuando aprendes a vivir sin miedo a soltar, te conviertes en alguien indestructible. Ese es el verdadero poder. Ese es el espíritu estoico. Y ese, a partir de hoy, puede ser tu camino.